¿Por qué sufre la gente inocente? ¿Por qué Dios permite tanto dolor? ¿Dónde estaba Dios en medio de nuestras tragedias? Estas preguntas profundas no merecen respuestas superficiales como las que normalmente se dan. Muchos también han usado el problema del mal como su argumento para rechazar a Dios. Pero ¿qué tal que si en lugar de refutar a Dios, el mal en el mundo nos llevara precisamente a Dios? En este episodio vamos a explorar uno de los desafíos más grandes para cualquier creencia, el mal. Y presta atención porque eso puede cambiar tu forma de ver el dolor y la vida entera. Quiero darles la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y en este nuevo programa, como siempre, interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Hoy nos adentramos de lleno a muchas preguntas difíciles y temas incómodos. Son de esas incógnitas que no se responden con una frase bonita o una simple imagen de Instagram. Son el tipo de cosas que hacen a personas como Woody Allen decir que si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. Por más sorprendente que pueda ser esa frase para algunos, para muchos resume muy bien lo que piensan sobre Dios y el sufrimiento en el mundo. La verdad es que hay muchos argumentos a favor de la existencia de Dios y hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Sin embargo, en realidad no hay tantos argumentos que el ateo pueda usar para respaldar o justificar su creencia de que Dios no existe. Sin embargo, el tema del sufrimiento, que normalmente se le llama el problema del mal, es usado constantemente por ateos para mostrar que el Dios de la Biblia no existe. Ahora, antes de entrar en este tema, es importante hacer una advertencia fundamental. De hecho, es realmente necesario tener esto presente siempre que uno va a hablar sobre el problema del mal. Y es que hay dos tipos de problema del mal. Y ambos son sumamente importantes, pero también son muy diferentes entre sí y por lo tanto se deben abordar de manera distinta. Uno es el problema emocional del mal y el otro es el problema racional del mal. El problema emocional tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos y procesamos cuando sufrimos o cuando vemos que Dios permite el sufrimiento. El problema racional o intelectual tiene que ver con si existe una contradicción entre el mal y Dios, o si el cristianismo puede responder adecuadamente a ese problema. Lo que está en juego en cada caso es completamente distinto. En el problema intelectual yo analizo el problema, si se quiere, desde afuera, ¿verdad? En cierto modo, de alguna forma impersonal, y puedo sentarme cómodamente a analizar los argumentos a favor y en contra de una posición. Por el contrario, en el problema emocional, yo estoy viviendo desde adentro la situación. Probablemente esté en el centro de la situación y esté pasando por una situación difícil y esté sufriendo. Definitivamente es algo personal para mí. Y como cristianos debemos responder a ambos problemas del mal, pero la respuesta es muy diferente en cada caso. En el caso del problema emocional debemos acompañar a la persona. La Biblia en Romanos 12:15 nos manda a llorar con los que lloran, por ejemplo. Esta persona que está lidiando con el problema emocional del mal ocupa un amigo, no un filósofo. En este caso debemos enfocarnos en ser intencionales para ayudar a la persona. Por otro lado, en el caso del problema racional, debemos darle una respuesta intelectual. Mostrar que la existencia del mal no contradice el cristianismo, sino que más bien, como veremos más adelante, el cristianismo provee la solución correcta al problema del mal. Esto también ayuda a mostrar que el cristianismo es una opción viable hoy en día, a pesar de los diferentes argumentos que se levantan. Es importante tener esta distinción clara porque si los confundimos podemos llegar a causar gran daño. Una respuesta intelectual a alguien que esté sufriendo puede parecer inapropiada e insensible. Y por el otro lado, una respuesta emocional a una duda intelectual puede parecer superficial e insatisfactoria. El responder las dudas intelectuales también ayuda a desenmascarar las dudas emocionales que se disfrazan de intelectuales sobre el problema del mal y le ayuda a la persona a sincerarse sobre la naturaleza de sus objeciones contra Dios. Finalmente, es 1000 veces mejor sudar en el entrenamiento que sangrar en la batalla. Cada uno de nosotros experimentará situaciones difíciles en su vida y se verá atacado por el problema del mal emocional en su vida. Sin embargo, si antes de que llegue ese momento puedes haber resuelto el problema intelectualmente o avanzado en este proceso,
vas a abordar esas situaciones de una forma distinta porque vas a tener herramientas adecuadas para procesar lo que piensas y lo que sientes en esos momentos. Y por eso en esta ocasión vamos a profundizar más en la respuesta intelectual al problema del mal. Y empecemos de una vez. No hay muchas cosas en las que todos los seres humanos estarían de acuerdo. Sin embargo, una de esas pocas cosas es que podemos ver que el mundo no es como debería ser. En otras palabras, hay algo mal en el mundo. Ha sido roto, ha sido corrompido, ha sido distorsionado. Además de esto, es impresionante ver cómo la humanidad es capaz de las mejores acciones posibles, como proteger a los más vulnerables, ayudar a otros en momentos de necesidad, pero al mismo tiempo es capaz de los males más terribles que pueden haber, como aprovecharse de los más vulnerables y abandonar a otros en momentos de necesidad. Solo basta ver la historia de la humanidad o pensar en personas alrededor tuyo y te aseguro que vas a encontrar ejemplos de ambas cosas. No solo eso, si nosotros somos sinceros, sabemos que hay algo que no es bueno en nosotros, que no somos totalmente como deberíamos ser. Contrario a lo que la cultura nos dice, nuestro corazón no es totalmente bueno. Sabemos que muchas veces no somos las víctimas, sino que somos los agresores. Que hay una parte del mal que no solamente está fuera, allá en el mundo, sino que está en nosotros. Sencillamente somos culpables y lo sabemos. Nuestra visión de mundo, nuestra cosmovisión, debe explicar correctamente todas estas cosas. No podemos nada más pretender que algo de esto no está ahí, cuando es claro y evidente como la luz del mediodía. De hecho, si nosotros hacemos esto, solamente estamos agregando una cosa más al mundo que no es como debería ser. Y esto nos lleva a un punto fundamental y quizás es lo más importante que veamos sobre ese tema. Normalmente el problema del mal se presenta como el argumento definitivo contra el cristianismo. Sin embargo, responder al problema del mal es algo que toda persona y toda visión de mundo debe hacer. Es decir, esto no es solamente un reto para el cristiano, es un reto para todas las personas y para todas las creencias. El ateo también debe responder al problema del mal. El budista también debe dar una respuesta al problema del mal y así con todas las creencias. Así que asumamos por un momento que la existencia del mal significa que el cristianismo es falso. Bueno, eso igual le deja el problema del mal a las otras cosmovisiones y igual las otras cosmovisiones deben presentar una respuesta satisfactoria y afirmativa de ese problema. La pregunta fundamental entonces no es si el cristianismo puede dar una respuesta adecuada o no. La pregunta realmente es quién puede responder adecuadamente al problema del mal. Esto significa que también debemos examinar las respuestas que las otras creencias tienen para ese problema. Y empecemos por ese punto. En términos generales, hay tres tipos de respuesta al problema del mal. Por un lado, empezando, hay aquellos que niegan que el mal sea real. Por ejemplo, tenemos a los que afirman que el bien y el mal es relativo, que depende de lo que piense cada persona. El problema es que si fuera cierto que el mal es relativo, no podríamos decir que, por ejemplo, las violaciones o los asesinatos son malos. Tampoco podríamos decir que el machismo está mal porque dependería entonces de lo que piense una persona, ya que el bien y el mal son relativos. Recordemos que las ideas tienen consecuencias y que las malas ideas tienen víctimas. Y para mí este caso es solamente un ejemplo de lo que pasa cuando no revisamos nuestras creencias y sus implicaciones, porque estoy seguro que nadie se animaría a decir, o muy pocas personas se animarían a decir, que las violaciones no están necesariamente mal o los asesinatos. Sigamos con otra creencia, que es el naturalismo. Esta creencia afirma de que no hay nada sobrenatural. Pero entonces, si todo lo que existe es el mundo natural, realmente no hay un fundamento objetivo por el cual podamos decir que algo está mal. Lo natural y la naturaleza simplemente son como son, ya que desde esta perspectiva todo sería producto del azar y causas ciegas. En esta creencia, ¿por qué indignarse ante lo que pensamos que es una injusticia? Lo único que podríamos decir es que un evento no nos gusta y nada más, o que no nos conviene y nada más. Richard Dawkins bien dijo que el ADN no le importa ni sabe nada. El ADN simplemente es y nosotros bailamos al ritmo de su música.
Simplemente la naturaleza es como es y nosotros no nos podríamos quejar. Esas creencias occidentales definitivamente no nos ayudan en avanzar sobre nuestro proyecto de explicar el mal. Quizás entonces haya que recurrir a creencias orientales. Esas creencias tienden a ser panteístas y eso quiere decir que sostienen que Dios y el universo es todo lo que existe y por lo tanto afirman que todo lo que existe es bueno porque todo lo que existe es Dios. Como ejemplo de esto tenemos al hinduismo. El hinduismo tradicionalmente enseña que el sufrimiento es consecuencia del karma, ya que tus acciones en tus vidas pasadas repercuten en las vidas futuras. Si esta perspectiva fuera correcta, eso implicaría que estaríamos en lo correcto en decirle a una madre que es justo que su hijo tiene deformidades por algún mal que cometió en alguna vida pasada. Nada más imagínate lo que sería eso. Nuestra meta, según esta postura, es escapar de ese ciclo de reencarnaciones. Sin embargo, esta liberación es extremadamente difícil de alcanzar, por lo que prácticamente estamos atrapados en este ciclo de reencarnaciones que parecieran no terminar. El hinduismo dice que solamente podemos liberarnos de este ciclo al darnos cuenta de que todo lo que experimentamos es una ilusión, incluyendo lo bueno y lo malo, y que mientras tomemos nuestra experiencia del mundo como si fuera real, estaremos atrapados en esta ilusión y en el ciclo de reencarnaciones. Por otro lado, el budismo tradicionalmente enseña algunas cosas similares. El budismo enseña que el sufrimiento es causado por el apego a esta vida y por lo tanto la forma de eliminarlo es eliminar todo apego. Por esa razón, en el budismo se busca evadir todo tipo de apego profundo a cosas de esta vida, incluso a familiares y amigos. El budismo tampoco valida nuestro sufrimiento porque más bien enseña que si sufrimos por algo, es una señal de que debemos desapegarnos de eso. Con todo esto podemos preguntarnos, si el sufrimiento es solo una ilusión, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué todo el mundo la tiene? Si es cierto que el mal no existe, ¿qué sentido tiene luchar por la justicia o consolar al que sufre? En conclusión, vemos que negar la existencia del mal no es una buena opción. ¿Qué pasa si tomamos entonces la otra opción y negamos la existencia de Dios? Empecemos entonces con creencias seculares, que dicho sea de paso son muy comunes en nuestras sociedades hoy en día. Esas creencias sostienen que hay muchas cosas malas, pero el problema es que como Dios no entra en el panorama, lo que define lo que está bien o mal es la cultura y esto tiene por lo menos dos problemas. Primero, la cultura cambia constantemente. Hoy en día consideramos que están mal cosas que hace 5 años 15 años o hace 5 minutos pensábamos que eran completamente aceptables. Eso lo podemos ver claramente cuando hay escándalos de estrellas de Hollywood o incluso series que hace 5 o 10 años fueron súper famosas, pero que hoy en día no se podrían hacer porque tienen cosas que hoy la cultura dice que estarían mal y no serían aceptables. Y no solo eso, también la cultura refleja el pensamiento de unos pocos que tienen suficiente poder para influir a la cultura general en cada uno de estos cambios. Y no creo que muchas personas realmente quisieran seguir en lo que piensan que es bien o mal, nada más aquellos que tienen el poder para moldear el pensamiento de la cultura. Así que muchos pensarán entonces que la solución al problema del mal es el ateísmo. Después de todo, se piensa que el hecho de que el mal exista es una señal clara de que Dios no existe. Sin embargo, en realidad el ateísmo no solo falla en su intento de resolver el problema del mal, en realidad lo empeora. El ateísmo niega el único que podría solucionar el problema del mal. Niega la solución, pero se queda con el problema. Quizás haya pensado que ya no tiene que lidiar con Dios, pero el mundo y nosotros seguimos estando mal, seguimos sufriendo, seguimos estando quebrantados. El punto es que si buscamos eliminar a Dios del panorama, el resultado es que no hay propósito, justicia ni esperanza en el sentido último de las cosas. La indignación moral que sentimos ante el mal tiene sentido solamente si existe un Dios justo. Si no contamos a Dios, tenemos que aceptar que el mal es simplemente parte del funcionamiento del universo. Nos quedamos con un universo infectado por el virus del mal, sin ninguna esperanza para solucionar este problema. Por supuesto, ninguna de estas opciones parece viable. Estas opciones no son coherentes con lo que experimentamos y no explican lo que vemos en el mundo.
simplemente no son una descripción correcta del mundo. Al ver que las respuestas que niegan a Dios o que niegan la existencia del mal no son adecuadas, nos queda ver la otra alternativa. ¿Acaso una respuesta que afirme tanto la existencia de Dios como la existencia del mal es coherente? Y más importante, ¿provee el cristianismo una respuesta adecuada al problema del mal? Es precisamente en este punto donde vamos a profundizar. Muchas veces hemos escuchado que si Dios es bueno y poderoso, no permitiría el mal. Y que dado a que el mal existe, eso significa que Dios no es bueno o que Dios no es poderoso. O peor, como Epicuro preguntó en su famoso dilema, si sucede que Dios no es bueno ni poderoso, ¿para qué entonces llamarlo Dios? El detalle y la falla con todo esto es asumir precisamente que un Dios poderoso y bueno no permitiría el mal en ninguna circunstancia, lo cual es falso. Puede costar, yo sé, creerlo al inicio, pero puede ser que un Dios bueno y poderoso permita el mal por un tiempo debido a una razón de peso. Veamos esto en detalle. Empecemos por el hecho de que si Dios decidiera eliminar el mal en este preciso momento, tendría que eliminar a todos los que hacen el mal. Y eso nos incluye a nosotros. Así que ten cuidado con lo que pides, porque si Dios decidiera esto, ninguno de nosotros se levantaría mañana. En realidad la Biblia nos enseña en 2 de Pedro 3:9 que Dios está retrasando el juicio para dar oportunidad a las personas que se arrepientan. Y esto nos lleva a la pregunta de, ¿quieres profundizar más sobre el mal, el sufrimiento y Dios, pero no sabes por dónde empezar? Para evitar eso, armé una lista con libros sobre estos y otros temas más. Ve a diegofalles.com/recomendados y te prometo que no terminarás leyendo frases superficiales de Instagram con teología dudosa. Nuevamente, ve a diegofalles.com/recomendados y escoge por qué libro vas a empezar. ¿Por qué un Dios bueno y poderoso permitiría el mal? ¿Qué razones de peso podría tener Dios para permitir el mal? Primero, debemos saber que el mal es una consecuencia inevitable de la libertad que Dios nos dio. Dios perfectamente pudo haber creado robots programados para hacer lo que Él quería que hicieran en todo momento. Sin embargo, al crearnos, el diseño de Dios es más grande que eso. Dios quiere tener una relación genuina y profunda con nosotros. Eso implica que Él nos debía ser capaces de tomar decisiones, de amar y de actuar según nuestra propia voluntad, porque sencillamente no se puede forzar a alguien a tener una relación libre conmigo. El verdadero amor no es forzado, así que Dios sí pudo haber creado un mundo sin mal, pero no habría tenido personas libres que pudieran amar. A pesar de esto, algunos dicen que Dios debería forzar a las personas a elegir libremente el bien siempre. Pero en realidad lo que están pidiendo es que Dios haga una contradicción lógica. El detalle es que las contradicciones lógicas no existen en la realidad. Yo puedo hablar de un soltero casado o de un cuadrado de 3 lados, pero a pesar de que yo puedo juntar esas palabras en mi mente, esos objetos no pueden existir en la realidad porque implican una contradicción lógica. Del mismo modo que yo puedo juntar en mi mente la frase de forzar a alguien a amar libremente, pero eso no puede existir en la realidad porque implica una contradicción lógica. Y más allá de esto, el hecho de que en la realidad no puedan haber contradicciones lógicas no quiere decir que Dios no es omnipotente. Lo que quiere decir es que Dios no es absurdo. El tema con todo esto es que nosotros tomamos las cosas buenas que Dios nos dio, como la libertad y el actuar según nuestra voluntad, y las usamos para ir en contra de la buena voluntad de Dios, y al hacerlo hacemos cosas malas. Así que el mal es producto de un mal uso de la buena libertad que Dios nos dio. Pero literalmente es un mal necesario cuando tomamos en cuenta de que la meta es que podamos tener una relación genuina y libre con Dios. La libertad que cada uno de nosotros tenemos implica necesariamente la posibilidad de que nosotros podamos hacer el mal. Hay otra situación en la que un Dios bueno y poderoso pueda permitir el mal, y esto es cuando hay un bien mayor en juego o cuando ese mal nos protege de un mal incluso mayor. Como vimos anteriormente, la libertad de escoger es necesaria para que el ser humano pueda conocer a Dios y tener una relación profunda con Él. Y eso toma otra dimensión cuando consideramos que el conocer a Dios es un bien inigualable para el ser humano. Así que es necesario permitir la posibilidad del mal
con el fin de que el ser humano pueda obtener ese bien inigualable. Además, el sufrimiento muchas veces tiene efectos espirituales y morales positivos. Nos hace crecer, nos hace ser más humildes, reconocer nuestra dependencia de Dios y afianzar nuestra fe en Él. Todo eso son razones posibles por las que Dios podría permitir el mal momentáneamente. De hecho, esta es la lógica que los padres siguen y deberían seguir muchas veces con sus hijos. Muchas veces a los padres les toca permitir que sus hijos sufran momentáneamente mientras reciben un medicamento que les curará de una enfermedad que podría causarle gran daño en el futuro. Por otro lado, hay sufrimientos que también nos protegen de un mal mayor. El dolor físico nos puede advertir de un gran peligro para nuestros cuerpos, y el dolor emocional nos puede llegar a evitar tomar decisiones tóxicas y no sanas para nosotros. Del mismo modo, el sufrimiento nos puede hacer reconocer nuestra necesidad de Dios. C.S. Lewis habla de cómo Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y por último, y quizá más importante, incluso aunque no sepamos por qué Dios permite el mal, eso no significa que no haya una razón. Y eso es sumamente importante porque francamente la mayoría del tiempo no sabemos por qué ciertos males ocurren. Es decir, yo como cristiano puedo saber que vivimos en un mundo caído y eso provoca terribles tragedias a lo largo del mundo. Pero eso no significa que puedo saber exactamente por qué una tragedia en particular ocurrió. Yo puedo saber que los accidentes son parte de un mundo caído, pero quizás no sepa la razón exacta por la que un accidente en particular ocurrió. Pero después de todo, ¿por qué habríamos de esperar que nuestras mentes finitas y que nuestros pocos kilogramos de cerebro puedan comprender siempre exactamente por qué un Dios infinito, omnipotente y perfecto permite las cosas que permite? De hecho, podemos ver ejemplos de esto en las historias de la Biblia. Veamos el caso de José, el hijo de Jacob. Desde joven fue rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente en Egipto por un crimen que no cometió. Pero después José pudo usar su posición para salvar a muchas personas durante una gran hambruna, incluyendo también a los mismos hermanos que lo habían traicionado. José pudo ver claramente cómo Dios usó todo ese sufrimiento para un propósito mayor. Y de hecho le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20 que es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Otro ejemplo es el de Job, uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y la Biblia lo describe como un hombre recto y justo. Sin embargo, en cuestión de días, Job lo perdió todo. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud. Fue duramente criticado por sus amigos, quienes asumieron que su sufrimiento era castigo por algún pecado oculto. E incluso su esposa le sugirió que maldijera a Dios y que muriera. Pero Job se mantuvo firme, aunque con muchas preguntas y dolor. Lo impresionante de esa historia es que Job nunca recibió una explicación completa de por qué sufrió tanto. Es más, la Biblia nos muestra que habían un montón de cosas que estaban pasando, de las cuales Job no se dio cuenta en ningún momento. Pero lejos de esto, vemos al final del libro cómo Dios se le revela a Job de una forma impresionante. Y básicamente le muestra que aunque Job no pueda entender el porqué de las cosas, puede confiar en el carácter y en la soberanía de Dios. Y esto nos lleva a un punto sumamente importante. Aunque no veamos una razón inmediata para un sufrimiento, no significa que no exista esa razón. Pero además de esto, por lo que sí sabemos de Dios, que es poderoso, que es bueno y amoroso, podemos saber que sí hay una razón, podemos tener certeza de que sí hay una razón y podemos confiar en Dios en medio del proceso, a pesar de que nosotros no podamos ver cuál es esa razón. Eso quiere decir que no hay males que ocurren sin razón alguna. Esto que se conoce como el mal gratuito sencillamente no existe. Inclusive con cosas como los desastres naturales, puede ser que nuestra mente finita y limitada no pueda descubrir cuál es esa razón, pero eso no significa que no exista. Por eso justamente podemos y debemos confiar en Dios. Confiamos en un Dios, nuevamente, que es perfecto, amoroso, justo y santo, aún en medio de nuestro sufrimiento. Otro aspecto fundamental para nosotros debe ser el vivir con una perspectiva de eternidad.
Y es que el mal no se puede explicar completamente sin la eternidad. Por un lado, la eternidad nos asegura que en última instancia se hará justicia sobre cada mal que ocurrió y además nos pone en perspectiva los sufrimientos que vivimos en esta tierra. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:17 que los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y en eso no creo que Pablo esté menospreciando los sufrimientos que vivimos actualmente. Su punto es que al contrastarlos con la gloria eterna que está por venir, estos son ligeros y efímeros en comparación. No se nos debe olvidar también que el propósito de la vida no es la felicidad o la comodidad. Yo sé que ese es un mensaje que muchos cristianos hemos comprado de la cultura y hasta llegamos a pensar que aquello que es difícil o nos incomoda es algo malo. Hoy en día incluso pensamos que lo mejor que le podemos desear a una persona es que sea feliz. Hoy en día pensamos que ese es el mejor bien que alguien podría tener. Pero como cristianos ocupamos tener una teología sobre el sufrimiento que sea correcta. Ocupamos saber qué nos enseña la Biblia sobre el sufrimiento. Y todo esto cambia cuando vemos que el mayor bien que alguien podría tener no es la felicidad en sí, sino es conocer a Dios y tener una relación profunda con Él. Si realmente amamos a las personas y queremos lo mejor para ellas, este debería ser nuestro deseo máximo para cada una de ellas. La felicidad, la verdadera felicidad, no es un momento de éxtasis pasajero, es producto de esa relación con Dios. Jesús mismo en Juan 10:10 nos dice que Él vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y en este proceso de conocer a Dios, el sufrimiento puede jugar un papel significativo. Esto lo podemos ver claramente en los lugares en donde la iglesia es perseguida, por ejemplo. Cuando la opción de una fe superficial no está sobre la mesa, vemos que la iglesia se desarrolla impresionantemente porque el sufrimiento muchas veces purifica nuestra fe y la hace más genuina. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos no vamos a tener pruebas o dificultades o que todo va a salir bien en esta vida. Y es un poco desconcertante pensar, la verdad, de dónde es que viene esta idea, porque no la encontrarás en ninguna parte de la Biblia. En ningún lado Jesús nos promete una vida sin dificultades. Lo que sí nos promete es que va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Y podemos ver que esa idea es falsa con solo darle un vistazo a la vida de Pablo, los apóstoles, los primeros cristianos y del propio Jesús. Todos ellos pasaron dificultades, sufrimientos y momentos muy difíciles en su vida, pero no creo que muchos animarían a decir que ellos no eran buenos cristianos o que les faltaba fe y que por eso tenían las dificultades que tenían. Yo podría incluso llevar el argumento más allá y me animaría a decir a que no hay un cristiano maduro y fuerte en su fe que nunca haya sufrido o haya pasado momentos difíciles. Muchas veces queremos dar una imagen de que todo está bien en nuestra vida, incluso a personas cercanas, pero esto en realidad es una falta de vulnerabilidad y no tiene que ver nada con ser más o menos santos. Al final de cuentas, el sufrimiento nos recuerda y nos mantiene conscientes de nuestra necesidad de Dios. No es en vano que la Biblia nos enseña en Romanos 5, del 3 al 4, que el sufrimiento nos hace resilientes, que moldea nuestro carácter y que fija nuestra esperanza. Y en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, que el sufrimiento prueba y purifica nuestra fe, por nombrar algunos versículos. Con esto, la idea no es glorificar el dolor o irnos al otro extremo de pensar de que la persona que más se ande quejando de la vida es la más santa. El punto nada más es mostrar que el sufrimiento nos puede ayudar a crecer y que a pesar de que el sufrimiento no es bueno, Dios puede sacar buenas cosas del sufrimiento. Ahora quiero que pongas atención en esto que es muy importante. Si escuchas con cuidado, he hablado mucho de que Dios permite el mal. Y ya hemos visto razones que nos llevan a pensar de que eso es así. Sin embargo, muchas personas confunden esto con el hecho de que, como si estuviéramos diciendo que Dios creó el mal. Y eso es algo muy diferente. Porque después de todo, ¿cómo un Dios bueno podría crear el mal? Pero entonces esto pareciera que nos deja en una encrucijada. Si el cristianismo afirma que Dios es bueno, también afirma que el mal es real, pero entonces, ¿cómo es que Dios no creó el mal? Bueno, podemos empezar a tener una respuesta al darnos cuenta de que el mal no es una cosa, no es un objeto o una entidad que necesita ser creado para volverse real.
El mal en realidad es la ausencia de un bien que debería estar ahí o una distorsión de algo bueno. El mal en realidad es la ausencia de un bien que debería estar ahí o una distorsión de algo bueno. El mal es un parásito realmente. Depende del bien para existir y solamente puede hacerlo al distorsionar el bien o eliminar aspectos buenos del mundo. No puede haber mal sin que antes haya algo bueno que corromper. Un ejemplo de esto es cuando hay un hueco en un piso que debería ser sólido o cuando tenemos un carro que está lleno de óxido. El hueco en el piso es malo porque tenemos que falta una parte del piso que debería estar ahí para funcionar correctamente. Del mismo modo, el óxido es malo en un carro porque distorsiona el metal del carro. Nuevamente, el mal es la ausencia de un bien que debería estar ahí o la distorsión de algo bueno. Es similar a como el frío en realidad es la ausencia de calor y la oscuridad en realidad es la ausencia de luz. Esto no significa que el mal no sea real. Cualquiera que tenga frío o ha estado oscura sabe que es una situación muy real, pero aún así, el mal no es un objeto o una cosa que Dios haya creado. Dios creó todo bueno. Y luego, mediante el uso de la libertad en contra de la buena voluntad de Dios, este mundo bueno que Dios creó se ha ido distorsionando y se le han quitado cosas buenas que resultan en la presencia del mal en el mundo. El mal surge cuando seres creados por Dios deciden preferir su voluntad por encima de la de Dios y provocan el mal en el mundo. Y francamente, nosotros, si somos sinceros, sabemos que esto es así. Muchas veces sabemos claramente qué es lo que deberíamos hacer, sabemos qué es lo correcto, pero intencionalmente decidimos seguir nuestra propia voluntad en lugar de aquello que es bueno. Sabemos que no es nada más que nos hemos equivocado o que cometimos un error inocente, sino sabemos que hemos hecho mal. En otras palabras, sabemos que hemos pecado y sabemos que la corrupción en el mundo se resume grandemente en la corrupción de cada uno de nosotros mismos. Sabemos que el problema no es nada más que nos sentimos culpables, sino que el problema es que somos culpables. Y esto me lleva a un punto muy importante. Anteriormente hablamos de que, contrario a lo que comúnmente se dice, un Dios bueno y poderoso sí puede permitir el mal en un momento dado, pero la historia no termina acá. De hecho, tenemos razones para voltear el argumento de cabeza. Lejos de concluir que debido a que existe el mal, un Dios poderoso y amoroso no puede existir, la conclusión correcta es que debido a que el mal existe, este Dios bueno y poderoso derrotará el mal eventualmente. Y esta respuesta en realidad se divide en dos partes, y una tiene que ver con lo que Dios ya hizo y otra tiene que ver con lo que Dios hará. Primero, vemos cómo mucho del mal en el mundo se produce por el mal en nuestro propio corazón. Es decir, si resuelve ese problema del mal en el corazón del ser humano, ese es el inicio de la solución al problema del mal en el mundo. Y aquí es donde entra la cruz de Jesús. Por medio de la cruz de Jesús, nuestros pecados son perdonados, ya que Él llevó el castigo que nos correspondía a nosotros. Y es que solamente el sacrificio de Jesús podía hacer esto. Jesús era un ser humano, pero también era Dios, y estas dos cosas eran necesarias para que Jesús pudiera salvarnos. Si no hubiera sido un ser humano, no tendría relación con nosotros como para ser un sustituto adecuado nuestro. Pero si no hubiera sido Dios, también habría ocupado un salvador del pecado él mismo. En resumen, si esto no hubiera sido así, no tendríamos solución al problema del mal. Así como el ateo al eliminar a Dios se quedó con el problema del mal y solamente eliminó al que puede dar la solución, si nosotros eliminamos la cruz de Jesús, estamos efectivamente eliminando la solución y nos quedamos con el mal que hay en nosotros. La solución de Jesús resuelve el problema del mal en nuestro corazón y restaura nuestra relación con Dios. Nos hace volver a ese diseño original en el cual podemos cumplir nuestro propósito de conocer a Dios y tener una relación con Él. La Biblia nos enseña que para optar por esto, debemos poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesús y en su sacrificio por nosotros. Y ese es el inicio de la solución al problema del mal en el mundo, ya que su pueblo, la familia de Dios, son las manos y los pies de Dios en la tierra y están encargados no solamente de esparcir este mensaje para que más personas puedan unirse a la familia de Dios, sino también de ser agentes y representantes de Dios en la tierra, ayudando activamente
a restaurar las cosas de acuerdo con el buen diseño de Dios. Y para esos cristianos que muchas veces se quejan diciendo que Dios no hace más para resolver el problema que hay en el mundo, podrían detenerse a pensar que nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Deberíamos ser sus manos y pies, y por eso todos los cristianos deberíamos luchar contra el mal que hay en el mundo. Dios lo podría hacer solo. Dios no necesita a nadie más, pero Dios elige hacernos parte de su plan de redención y restauración del mundo. Dios elige hacerte parte de su plan de redención y restauración del mundo. Pero la historia no termina aquí, literalmente. Llegará el momento en que Dios derrotará el mal de una vez por todas. Esto lo sabemos por la Biblia, pero también lo sabemos por el hecho de que Dios es poderoso y bueno, porque eso nos dice que entonces derrotará al mal eventualmente y que Dios lo juzgará. Quizás a muchas personas esto no les suena alentador. Definitivamente un Dios que juzga no es popular en nuestra cultura de hoy en día. Parte de eso es porque sabemos que hemos pecado y fallado. Quizás seamos mejores personas que Hitler o que mi vecino, pero cualquier buena obra que cualquiera de nosotros haya hecho es reducida a nada cuando la comparamos con el estándar perfecto de la santidad y la justicia que es Dios. La verdad es que Dios también es un juez y es un juez perfecto y justo. Muchos piensan que un Dios de amor no juzga, pero la verdad es que Dios juzga porque es un Dios de amor. Piensa en esto. Tú sabes de algunas cosas malas que hay en el mundo y te indignas ante ellas. ¿Cuánto más indignado no va a estar Dios, que todo lo sabe y que conoce lo más profundo del ser humano, que conoce todas las malas acciones que se cometen en cada momento, todos los días? ¿Cómo podríamos decir que Dios es amor si ignora las millones de injusticias que ocurren en el mundo constantemente? Como dice Miroslav Volf, mi última resistencia a la idea de la ira de Dios fue consecuencia de la guerra en la antigua Yugoslavia, la región de donde vengo. Según algunas estimaciones, 200,000 personas fueron asesinadas y más de 3 millones desplazadas. Mis aldeas y ciudades fueron destruidas, mi gente bombardeada día tras día y algunas de ellas brutalizadas más allá de la imaginación. Y no podía imaginar que Dios no estuviera enojado. ¿No estaba Dios ferozmente enojado con ellos? Aunque solía quejarme de la indecencia de la idea de la ira de Dios, llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estaba furioso al ver la maldad del mundo. Así que la Biblia nos enseña claramente que Dios va a juzgar y eso es algo bueno. Lo que quizás no sea tan bueno para nosotros es que sabemos que hemos fallado y que hay algo mal en nosotros. Sabemos que al enfrentarnos ante la justicia de un Dios santo y perfecto tendremos problemas. Y aquí es donde entran las buenas noticias del Evangelio. Porque nosotros decidimos cómo llegamos a ese juicio de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos la posibilidad de enfrentar ese juicio, pero cubiertos por el sacrificio de Jesús que perdona y quita nuestros pecados. Y aquí es donde claramente la cruz reconoce la dualidad de la naturaleza humana. Esto de que el ser humano es capaz de las mejores acciones al mismo tiempo que es capaz de los males más atroces. Dios, mediante la cruz de Jesús, reconoce ambas. Por un lado, ofrece el perdón de pecados, reconociendo claramente que todos hemos fallado y que ocupamos eso, pero también nos habla de que Dios ve que valemos la pena lo suficiente como para que Jesús viniera y muriera para redimirnos. Dios, sabiendo todo lo que iba a pasar y sabiendo que íbamos a fallar, aún así decidió crearnos y luego decidió ofrecernos el perdón de pecados y la restauración de nuestra relación con Él. Dios reconoce que lo que Él creó vale la pena lo suficiente como para redimirlo. ¿Alguna vez te dijeron que el sufrimiento prueba que Dios no existe y eso te hizo dudar de tu fe? Para eso hice un minicurso gratuito que te ayudará a entender cómo estudiar la Biblia de forma correcta. Eso te ayudará a ver cómo la Biblia realmente presenta la solución al problema del mal. Ingresa a diegofallas.com/curso y empieza a aprender hoy mismo. Tu fe no merece explicaciones superficiales y mucho menos en temas tan importantes como este. Y como consecuencia de este juicio de Dios, también es donde aquí entra el infierno. Sospechosamente, y digo sospechosamente de forma irónica, las personas están más inclinadas a creer en el cielo que en el infierno. Nos es más fácil creer en el cielo que en el infierno. Obviamente nos gusta más la idea de un lugar donde todo sea perfecto,
pero no nos gusta la idea de un lugar donde haya castigo. Sin embargo, es un error rechazar algo porque simplemente no nos gusta o no nos conviene. Si es verdad, deberíamos aceptarlo. Y es que nuestra cultura no entiende el porqué del infierno. Para empezar, si en el infierno no podemos hablar de una justicia última, porque entonces habrían un montón de acciones de esta vida que no recibirían ninguna consecuencia. Pero también el infierno es la prueba innegable de que Dios respeta la libertad humana y que Él no fuerza a nadie a amarle. Para ver esto, sin embargo, hay que clarificar una confusión con respecto al infierno. Y es que la gente muchas veces tiene ideas equivocadas con respecto al infierno. Por un lado, puede ser que piensen que el infierno es el lugar donde Satanás está torturando a la gente, o bien, por el otro lado, piensan que Dios mismo está torturando y castigando a la gente. Y para empezar, si Dios torturara, Dios no sería el Dios de la Biblia, porque no es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Pero más allá de eso, en realidad en ningún lado la Biblia nos habla de que el infierno es un lugar de tortura, sea que es tortura de que Dios haga o que Satanás y sus demonios hagan. Lo que la Biblia sí dice es que el infierno es un lugar de tormento. En Lucas 16:24, Jesús, que por cierto habló muchísimo sobre el infierno, nos dice esto claramente. La tortura es algo que viene más desde afuera, es algo más externo. El tormento es saber que somos culpables, es el remordimiento, la culpa y la vergüenza, pero sin arrepentirnos. Ahora, ¿de dónde viene ese tormento? Veámoslo así. Mateo 5 nos habla de que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es decir, Dios, al ser la fuente de todo lo que es bueno, provee cosas buenas en esta tierra a todas las personas, más allá de que sean justas o no, de que quieran estar con Dios o no. Por eso todas las personas pueden experimentar cosas buenas de Dios como la amistad, el amor, la alegría y demás en esta tierra. Sin embargo, algunas personas, usando su libre albedrío, escogerán estar total y eternamente separadas de Dios, y esto significa también entonces que van a estar separadas de las cosas buenas que Dios da. Y esta es la mejor definición del infierno que puedo encontrar: separación eterna de Dios. Recordemos que Dios no es nada más un ser más y ya. Dios es la fuente de todo bien. Dios es el bien máximo. Por eso el infierno es un lugar de tormento, porque va a estar alejado de Dios y de las cosas buenas que Dios da. Y aún así, eso no quiere decir que las personas en el infierno van a querer ir al cielo, porque no van a querer hacer esto, porque implicaría estar con Dios. Esto responde al cuestionamiento que muchos hacen de que, ¿por qué si el cielo es bueno, Dios nos manda a todos al cielo? Bueno, la respuesta es que sí, el cielo es bueno porque Dios está ahí. Y enviar a la gente al cielo sería obligarlos a tener comunión con Dios. Pero hay personas que lamentablemente no quieren esto. Como C.S. Lewis diría, las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Pero además de esto, si el infierno representa un lugar de castigo, no debería generarnos problema. La libertad se da con un fin específico y la libertad implica responsabilidad. Pensemos en un padre que permite que su hijo salga a la calle solo. Si este hijo usa esa libertad para robar a alguien, ¿estaríamos de acuerdo en que el padre debe castigarlo? ¿O acaso sería injusto si el padre castiga al hijo porque usó esa libertad erróneamente? Claro que no. ¿O qué pasaría si un asesino argumenta que no debería ir a la cárcel porque vive en un gobierno libre? El castigo por la maldad no es algo malo, es algo bueno y de hecho le da valor a la libertad que tenemos. Después de todo, ¿quién mejor que Dios para impartir justicia? ¿Quién mejor que el ser perfecto, omnisciente, omnipotente, totalmente sabio y amoroso? El hecho de que sea Dios el que imparte justicia nos asegura de que nadie va a ser tratado injustamente. Y hay dos situaciones en las que normalmente eso es cuestionado. Empecemos con el caso de las personas que no han escuchado el nombre de Jesús y las que existieron antes de Jesús, como por ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo estas personas serán salvas si no saben del sacrificio de Jesús? Hay por lo menos dos formas de responder a esto. Por un lado, la Biblia enseña en Romanos 1:20 que Dios se revela claramente en lo que Él ha hecho y que por medio de la creación podemos conocer cosas del Creador que la hizo. Además, la Biblia también enseña en Eclesiastés 3:11
que Dios puso eternidad en el corazón humano. Y francamente, todos sabemos que hemos fallado y que hemos hecho mal. Es decir, Dios nos ha dado revelación suficiente para que podamos reconocer que ocupamos un Salvador. Y por lo tanto, si ponemos nuestra confianza en Dios, el sacrificio de Jesús es aplicado a nosotros. Los que responden de esta forma afirman que sí fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento antes de que viniera Jesús, y así pueden ser salvas las personas que no han escuchado la revelación completa del nombre de Jesús. Por medio de la revelación general se pueden dar cuenta de que ocupan un Salvador, y si lo aceptan, el sacrificio de Jesús es aplicado a sus vidas, ya que el sacrificio de Jesús es necesario para la salvación de cualquier persona. Claro está, podemos estar seguros de que entre mayor revelación de Jesús tengan las personas, va a ser mejor para ellas. Y por eso explica la importancia de tener muy en cuenta el mandamiento de evangelizar y predicar. Ahora bien, la otra forma de responder a esto acepta no solo que es necesario que ocurriera el sacrificio de Jesús para la salvación, sino que también es necesario que la persona lo pueda confesar. En este caso también, debido al carácter de Dios, que es perfecto, justo y santo, podemos estar seguros de que Él le hará revelación necesaria de Jesús a las personas para que sean salvas. Y de hecho vemos un ejemplo de esto en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Esto también explicaría por qué vemos testimonios impresionantes de cómo Dios se revela en lugares donde el evangelio no ha sido predicado o donde no se puede predicar libremente. En cualquier caso, vemos que hay una forma de resolver esta objeción. La otra objeción que tenemos es que, ¿cómo podría ser justo que, por ejemplo, si Hitler se arrepintió antes de morir, cómo es justo que él vaya a estar en el cielo mientras que una persona normal que no hizo un holocausto iría al infierno solamente por no arrepentirse? Y en realidad esta objeción surge de no entender correctamente la salvación. Para empezar, la salvación no es una recompensa a las buenas obras. Si esto fuera así, nadie sería salvo. En Romanos 3 se nos enseña que no hay ni una sola persona buena. Y Jesús también lo confirma en Marcos 10:18 cuando él dijo que no hay nadie bueno sino solamente Dios. La salvación no es un asunto de qué tan bueno o malo yo fui. La salvación es un asunto de si puse mi confianza en Jesús para el perdón de mis pecados. Así que independientemente de que hayamos hecho un holocausto o no, igual hemos fallado y eso significa que no merecemos ir al cielo. La justicia de Dios se hace evidente en que Él le da la misma oportunidad a todos para que puedan ir al cielo a tener comunión con Él y disfrutar de las cosas buenas que Él da mediante el sacrificio de Jesús. Además, como hemos visto anteriormente, la justicia de Dios también se hace evidente en que Dios respeta la voluntad de cada persona y no fuerza a nadie a ir al cielo en contra de la voluntad de esa persona. Así que en este caso podemos ver que realmente no hay una persona buena que merezca ir al cielo porque todos hemos fallado y que tampoco la solución que Dios debería optar no es el forzar a alguien al cielo en contra de su voluntad. En ningún caso Dios está minimizando la maldad de nadie. Y esa es la belleza del evangelio, que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. El sacrificio de Jesús es tan grande que puede cubrir hasta los más grandes horrores que se han cometido y la opción está disponible para todos por igual. Ahora bien, esto no significa que lo que hagamos en esta tierra no tiene importancia. La Biblia también enseña que habrá distintos niveles de recompensa en el cielo y distintos niveles de tormento en el infierno, según las obras de cada uno. Y esto lo podemos ver claramente en 2 Corintios 5:10, aunque en realidad hay muchos otros versículos que también hablan de esto. Y por lo tanto, las cosas que hagamos en esta vida sí impactan la vida eterna. Es decir, en todo esto podemos ver claramente tanto la justicia perfecta de Dios como su gracia infinita actuando juntas. Nuevamente, podemos saber que nadie va a ser tratado injustamente por Dios. Nadie va a ser estafado en cuanto a dónde pase la eternidad. Quizá la objeción que quede por resolver es si es justo que el infierno sea eterno a pesar de que las personas que estén ahí cometieron pecados temporales. Esa objeción lo que quiere hacer ver es como que el castigo del infierno es sobreproporcionado, como si fuera demasiado alto en comparación con las fallas que se hicieron. Y hay varias cosas que podemos decir al respecto. Primero, es falso que la duración del castigo es proporcional a la duración del crimen. Por ejemplo, una persona puede asesinar a otra en cuestión de segundos,
pero eso no significa que el castigo correspondiente deba durar unos cuantos segundos nada más. Por el contrario, las penas para este tipo de crimen normalmente duran muchos años. La realidad es que la duración del castigo tiene que ver no con la duración del crimen, sino con la severidad del crimen. Y cuando estamos hablando de seguir nuestra voluntad sobre la voluntad buena de Dios, estamos hablando de un crimen contra el ser santo, perfecto, infinito y contra el bien último. En realidad estamos hablando de una ofensa de proporciones infinitas porque Dios es infinito. Además, nada nos asegura que las personas que están en el infierno no seguirán pecando. De hecho, lo opuesto es cierto. Recuerda que las puertas del infierno están cerradas desde adentro y las personas que estén ahí lo estarán porque eligieron la separación eterna de Dios, porque no quisieron la otra alternativa, que era estar en comunión perfecta con Dios en el cielo. ¿Quieres escuchar y aprender más evidencias a favor del cristianismo? Eso lo puedes hacer sea cual sea tu plataforma preferida. Seguí a @soy Diego Fallas en todas las redes, en YouTube, Instagram, X, TikTok y Facebook, y escuchar Realidad Sin Filtros, este podcast en Spotify y Apple Podcasts. También puedes unirte al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo para enterarte de videos nuevos, eventos y mucho más. Así que bueno, empezamos hablando de que el problema del mal no es un reto solamente para los cristianos, sino que todas las creencias deben responder ante esto. Sin embargo, vimos que ni el relativismo moral, ni el ateísmo, ni religiones orientales como hinduismo y budismo, ni siquiera el naturalismo responden adecuadamente a este reto. Solamente el cristianismo responde correctamente al problema del mal. De hecho, el cristianismo explica adecuadamente cada parte de la historia. Nos enseña que en la creación todo fue hecho bueno, que en la caída el mal y el pecado entraron en el mundo, que Dios ofrece su plan de redención y nos habla de una restauración final en la que todas las cosas serán hechas nuevas y volverán a ser como siempre debieron ser. Y esto no es cosa menor. El cristianismo explica lo que vemos en el mundo. Sabemos que vivimos en un mundo que ha sido corrompido, que ha sido quebrantado, que ha sido distorsionado, que las cosas no son como debieran ser. Y podemos saber que por eso pasan cosas malas en el mundo. Vemos que desastres naturales ocurren, que nacen personas con condiciones médicas muy complicadas, que personas viven en situaciones muy difíciles. Y eso, junto con las decisiones que los mismos seres humanos toman y hacen con el hecho de que el mundo ha sido quebrantado, el mundo en sí mismo ha sido corrompido, explica por qué pasan cosas malas actualmente. Y no solo eso, nos da un fundamento para afirmar que esas cosas están mal. El cristianismo explica estas cosas, pero también enseña que va a haber justicia última y restauración de todas esas cosas en el mundo. Nos enseña que el mal no tiene la última palabra, que la redención tanto de nosotros como personas como del mundo entero es posible y de que a pesar de que en esta tierra podemos tener adelantos o vistas previas de lo que llegará a ser, en el futuro nos asegura que tendremos el cumplimiento último de todo esto. Y esta esperanza es una esperanza firme, no es una esperanza ilusoria. Esta visión, en contraste de todas las demás otras opciones, explica adecuadamente nuestro sentido de justicia, de que algo no está bien en el mundo y también nuestro sentido de esperanza en el futuro. En realidad, solamente desde una cosmovisión teísta se puede hablar coherentemente de aspectos tan fundamentales para nosotros como lo son la justicia, la diferencia entre el bien y el mal, y hasta el tipo de cosas como los derechos humanos. Y es que, ¿de verdad esperaríamos un universo justo donde el ser humano tenga valor a menos de que Dios exista y haya creado al ser humano con dignidad? ¿Qué otra cosa podría explicar nuestros deberes morales y el valor del ser humano? Ciertamente el azar y la casualidad no lo pueden hacer. El ateísmo no solamente tiene el problema del mal, también tiene el problema del bien. Es decir, si Dios no existe, ¿cómo podemos explicar adecuadamente la justicia, el amor en su dimensión completa y nuestro sentido de propósito? Si negamos la existencia de Dios, estas cosas no pueden explicarse correctamente. Y esto deja al ateo en una posición en la que, si busca ser coherente, podría quejarse del sufrimiento, pero no puede explicar por qué está mal. Ya sabemos que el mal no refuta a Dios, pero en realidad podemos llevar este argumento mucho más allá. En realidad, el mal exige a Dios.
Esto quiere decir que la existencia del mal nos lleva a concluir la existencia de un Dios que destruirá al mal. Lo que inicialmente pensamos que era un argumento en contra de la existencia de Dios, en realidad es un argumento más a favor de la existencia de Dios. Y es que, ¿cómo podríamos saber que algo está mal si el bien no existe? ¿Cómo podríamos saber que una ley moral es violada si no hay un dador de la ley moral en primer lugar? Como dijo C.S. Lewis, mi argumento en contra de Dios fue que el universo parecía ser muy cruel e injusto. Pero ¿cómo conseguí esa idea de justo e injusto? Un hombre no puede llamar una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? En otras palabras, si no existiera un Dios bueno y justo que nos dé a nosotros ese sentido de justicia y moralidad, ¿cómo podríamos llamar a algo malo? En el inicio hablamos de que vemos que el mundo está corrompido, que ha sido distorsionado, que algo no está bien en el mundo, pero esta observación solamente tendría sentido si hay un modo correcto en que el mundo debería funcionar. Y eso solamente es posible si alguien lo diseñó de esa forma. Por lo tanto, incluso el ateo que se queja de la existencia de Dios está afirmando, sin quererlo y probablemente sin saberlo, la propia existencia de Dios. El cristianismo también ofrece una solución única al problema del mal debido a la cruz de Jesús, la forma en que Dios venció el mal. El peor mal, que es la crucifixión de Jesús, llevó al mayor bien, la redención del mundo y la posibilidad de restaurar la relación con Dios. La cruz diferencia el cristianismo del Islam y del judaísmo. El judaísmo anuncia pero no completa las buenas noticias. Espera al Mesías pero no reconoce su cumplimiento en Jesús, porque no considera que Jesús resucitó. Por otro lado, el Islam niega que Jesús fue crucificado y por lo tanto nos responde que al enfrentarnos ante el sufrimiento, solamente nos queda resignarnos y aceptar la voluntad soberana de Alá. A ambos les hace falta las buenas noticias del Evangelio y de cómo Dios interviene en la historia, en el espacio y el tiempo para resolver el problema del mal y de nuestra separación de él. Antes de terminar, quiero decir un par de cosas sobre el problema del mal emocional. Hemos visto que en momentos de necesidad, las personas ocupan un amigo y no un filósofo. No seas como los amigos de Job, que aparte de que estaban equivocados, no supieron entender que había un tiempo para cada cosa. No ocupamos mentir para esto. Ocupamos decir la verdad, pero también consolar al mismo tiempo. Ocupamos pedirle sabiduría a Dios y aprender a ser intencionales y acompañar verdaderamente. El Evangelio es la respuesta también al mal emocional, porque vemos que Jesús se identifica y que nos acompaña y sana en nuestro sufrimiento. Y eso lo vemos en Hebreos 4:15. Podemos saber que el mal es temporal y que el cielo y la eternidad nos permiten poner en perspectiva los sufrimientos presentes. Como cristianos, recordemos que debemos vivir con una perspectiva de eternidad, sabiendo que nuestra meta y esperanza es algo mucho más allá de esta tierra y que nuestro final es nada más y nada menos que comunión perfecta con Dios, quien hará justicia por todas las malas acciones. Abordar el problema del mal intelectual antes del emocional nos permite saber que esa no es una esperanza ilusoria, no es nada más un pensamiento que me gusta o que me es útil. En realidad es una esperanza firme, basada fielmente en las enseñanzas de la Biblia y en el carácter de Dios. Esta esperanza firme de eternidad cambia toda nuestra perspectiva y la forma en cómo enfrentamos nuestro sufrimiento. Sabemos que en esa tierra vamos a sufrir. Sabemos también que Jesús va a estar con nosotros en medio de ese sufrimiento. Podemos saber que nuestras emociones son válidas, pero no son definitivas. Que la fe genuina no es la ausencia de dolor emocional, sino la confianza en Dios a pesar del dolor emocional. Solo basta leer los libros de Salmos y Lamentaciones para darnos cuenta de esto. A la Biblia no la asusta el problema del mal. De hecho, está llena de historias que nos hacen ver las consecuencias del mal y nos enseñan a lidiar con él. La vida es dura, pero vale la pena. Y saber para dónde vamos, saber nuestro propósito eterno y la esperanza firme que podemos tener, nos da herramientas totalmente distintas que no nos da ninguna otra creencia para enfrentar el mal en esta tierra. Con todo esto, vemos que el cristianismo es la respuesta al problema intelectual
y también al problema emocional del mal. No solo esto, en realidad lo que inicialmente pensábamos que era un problema, en realidad es un argumento a favor de la existencia de Dios y es evidencia de que el cristianismo es cierto. El cristianismo no tiene respuestas superficiales, sino que más bien nos da una respuesta profunda y verdadera. No hay ninguna otra cosmovisión que tenga una respuesta adecuada al problema del mal. Y francamente eso no debería sorprendernos, ya que ninguna otra visión de mundo describe el mundo como realmente es. Al inicio vimos que Woody Allen decía que si Dios existe, él espera que tenga una buena excusa. Bueno, Dios no tiene ninguna excusa porque Dios no necesita una. Dios sí tiene, sin embargo, la respuesta al problema del mal, y esa es la cruz de Jesús.